está discutiendo actualmente en el Congreso de la República un perdonazo para quienes usaron de la violencia, el terror, mediante el incendio, el saqueo, la destrucción de los bienes públicos, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. Y lo más dramático es que se está discutiendo justo en las vísperas del cumplimiento de los 50 años del asesinato de Edmundo Pérez Ujovich. Sí, 50 años se cumplirán este 8 de junio de ese acontecimiento tremendo, que Genaro Arregada relata estrictamente así. El 8 de junio en la mañana un comando asesinaba al ex vicepresidente de la República, Edmundo Pérez Ujovich. Al repugnante asesinato se agregaban circunstancias políticas que lo hacían aún más ofensivo. Edmundo Pérez era probablemente el hombre más atacado por la prensa gobiernista del gobierno de Salvador Allende. Sobre su persona se desencadenaron las campañas más abyectas. El odio desatado que invadía la vida chilena había encontrado en él a una de sus víctimas más propicias, nos dice Genaro Arregada en su libro De la vía chilena a la vía insurreccional. Efectivamente, esa campaña había sido tremenda. Se debía a que, a raíz de la toma en Pamperigoin, cerca de Puerto Montt, el ministro Pérez Ujovich había dictaminado el uso de la fuerza pública para desalojar a quienes estaban ocupando ilegítimamente unos terrenos, y eso había tenido por resultado en el enfrentamiento entre los ocupantes y carabineros, había tenido por resultado varios muertos. Y entonces vino la acusación constitucional y vino la campaña de denigración de su imagen. Yo fui testigo de uno de esos hechos cuando Víctor Jara, en junio de 1969, pocos meses después, esto había tenido lugar en marzo de 1969, cantó su canción Puerto Montt delante de nosotros, los alumnos de St. George, en el Teatro de las Monjas Argentinas, y el hijo de Edmundo Pérez, todavía vivo, por supuesto, Pancho Pérez Lloma, salió a buscar unos terrones y le tiró terrones a Víctor Jara, quien abandonó rápidamente el escenario. Así fue la campaña de denigración, que terminaría ese 8 de junio con el asesinato del ex vicepresidente de la República. Bueno, ¿quiénes lo mataron? Todos sabemos perfectamente bien quiénes lo mataron, aunque en un primer momento el gobierno de Allende dijo que habían sido obviamente comandos de derecha. Lo mató la vanguardia organizada del pueblo. Los hermanos Arturo y Ronald Rivera Calderón, que habían militado en el MIR, uno de ellos recientemente indultado por el presidente Allende, quienes cometieron ese vil asesinato. Indultos, amnistías, cuando acogen a los militantes de las izquierdas son aceptados, pero no para quienes pueden haber cometido violaciones a los derechos humanos desde los órganos de seguridad. Cuando son indultos que se propician para personas que, como los delincuentes del 18 de octubre y días siguientes, van a experimentar la impunidad más absoluta respecto de sus actos, ¿cómo no traer a la memoria el asesinato de Edmundo Pérez Ujovich? La izquierda asesina siempre de dos maneras: asesina la imagen y asesina las vidas. Son cientos los millones de muertos a manos del marxismo a lo largo del siglo XX. Que recordemos muy claramente que fue un indultado por el presidente Allende quien cegó la vida hace 50 años de ese hombre notable que fue Edmundo Pérez Ujovich. Que recordemos, especialmente que lo recuerden los parlamentarios de la democracia cristiana, que sería una vil injusticia hacerle memoria, hacerle recuerdo a Edmundo Pérez Ujovich, sumándose a un perdonazo de la naturaleza del que se está proponiendo. No tengamos ninguna duda que cuando las izquierdas asesinan la imagen, quedan siempre dispuestas después a asesinar a las personas. Y eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, dándole cancha libre, espacio abierto a los violentistas del 18 de octubre. Que el recuerdo de Edmundo Pérez Ujovich
nos haga meditar profundamente a todos los que tenemos alguna responsabilidad pública y en particular a los parlamentarios, de la gravedad que puede tener transmitir la impunidad, como la transmitió Salvador Allende Gossens en diciembre de 1970, con la consecuencia de muerte física para el mundo Pérez Ujovich.